Bueno, agradecerle a todas las bancadas, a todas las personas que nos han acompañado en este periodo legislativo. Han sido debates muy interesantes. A mi bancada, la bancada del Partido Alianza Verde, que con certeza hace discusiones y debates que en medio de las diferencias lo que pretendemos es participar de manera activa en este proceso de transformación del país. Frente a la reforma política, decirles que me da tranquilidad que quedan 4 debates, que confío en esas mesas de trabajo que se van a iniciar desde el mes de febrero. Yo quiero decirle hoy al país y al presidente Gustavo Petro y a los colombianos que hoy tengo dolor, tengo vergüenza y tengo una profunda decepción. Yo hice parte de la jefatura de debate de la campaña de Gustavo Petro. Yo ayudé a que Gustavo Petro fuera electo. Y me duele profundamente que en este gobierno, con el aval de ustedes, estén acabando con las minorías en este país. Es vergonzoso, es doloroso. Y lamentablemente tengo que decirle al país que esto no es por lo que yo y millones de colombianos votaron, por acabar las minorías. ¡Da pena! Aquí somos personas y como personas tenemos que respetarnos, independiente de las ideologías, de las posturas y que tengamos. Merecemos todos y todas respeto, como personas, porque es el respeto que le estamos mostrando a la ciudadanía. Nosotras y nosotros, en este escenario, en este recinto, en este Congreso, ostentamos una dignidad que nos genera ser ejemplo para la ciudadanía. Y en ese ejemplo para la ciudadanía, una de las grandes mensajes que tenemos que dar con sabiduría es cómo solucionamos los conflictos de manera respetuosa, dialogada, con argumentos, pero especialmente sin maltratar y acabar al otro. Quise rescatar esa maravillosa intervención de Olga Lucía Velázquez. Ella es la vicepresidenta primera de la Cámara de Representantes, y también resalto que ella es del partido, integrante del partido Alianza Verde, el partido que últimamente, en el último debate de reforma política, decidió atacar al gobierno de Gustavo Petro de manera directa y para nosotros de forma injustificada, porque todavía no está nada firmado y todavía no está nada aprobado. Han pasado apenas 4 debates, sabemos que son 8 debates, o sea que queda la mitad del partido, llamémoslo así. Entonces no sé por qué tanto esas manifestaciones en contra del gobierno. Por eso rescato también esto, porque es un mensaje de tranquilidad. Quedó en la atmósfera de Colombia esa acusación directa de Catherine Miranda y de varios representantes del partido Alianza Verde, donde acusan al gobierno de que estaba metiendo micos, de que estaban pasando por encima de las minorías, en fin, una cantidad de cosas que no son así, nos atrevemos a decir que no son así, porque recurrimos a las fuentes directas. Obviamente no somos borregos, pero sí tenemos que recurrir a la información real en medio de toda esta mala información. Eso es la misión de nosotros y la misión de los medios alternativos. Debemos combatir toda esa mala información. Entonces, otra historia, otro video. En este vamos a analizar primero cuando se llegan al Congreso, que tardan, no sé por qué siempre tardan tantísimo en empezar. Que llegan y empieza la transmisión y como a la hora empiezan, pero bueno, eso no es el punto. Pero empezó el debate y de inmediato se denunció que había aparecido un mico en esa conciliación. Hubo una reacción de, ¿cómo así? O sea, ¿qué pasó? Se paró el debate y se estaba esperando. Lo principal era la llegada del ministro. Vimos movimientos de David Racero como comunicándose a que, y él mismo incluso después lo dice, que vamos a esperar la llegada del ministro para que aclare qué es lo que estaba pasando con el supuesto mico que estaba metiendo supuestamente el gobierno, cosa que sabemos que no es así. Se llegó a decir también que había sido Ariel Ávila. El ROI mismo sale a desmentir que Ariel Ávila tampoco fue el supuesto mico. Entonces, vamos a ver primero los movimientos que se vieron
antes de que llegara el ministro, recién comenzado el debate, donde denuncian que había aparecido un mico, pues empezó el debate con tremenda polémica. Vamos a ver. Aquí se ve, después del inicio, ese break que tuvo el debate, esperando la llegada del ministro. Vemos varios movimientos. Aquí abajo, a mano izquierda, aquí lo resalto, vemos a Catherine Miranda hablando con los miembros del Centro Democrático. Vemos también aquí a David Racero, y ahí está la llegada del ministro, que la resalto con el círculo. Por fin llegó el ministro. Aquí abajo vemos a Jennifer Pedraza, que llega manoteando, Catherine Miranda. En fin. Alfonso Prada, tiene el uso de la palabra. Muy buenas tardes a todos y a todas. Quisiera reclamar un minuto, presidente. Quisiera reclamar un minuto de silencio, que me parece que es bien importante esta intervención en el momento en que se está dando. Presidente. Siempre tienen que estar pidiendo, cállense, por favor, voten, vengan, que los que están en la zona social vengan. Eso también tiene que cambiar, Ala. Es que es impresionante el desorden que eso parece, es un colegio. Estaban esperando al ministro, pedían que el ministro tenía que estar ahí. Llega el ministro y nadie lo escucha. Grave. Es que quisiera reclamar un poquito de silencio porque creo que amerita una reflexión jurídica de fondo sobre este particular. Dime. No, quería dirigirme a la plenaria de la Cámara, perdón, tienen pinta de senadores, pero representantes a la Cámara, porque este artículo se debatió en el Senado, yo estuve presente, el que está generando una polémica, y fue únicamente considerado allá en el Senado, fue incorporado en la conciliación y hubo este debate. De hecho, el Senado de la República declaró con fundamento en la Constitución, la ley y la jurisprudencia, la ausencia de impedimento o conflicto en materia de reformas a la Constitución política. Aquí no estamos frente a una ley, sino frente a una norma constitucional erga omnes, que tiene efectos frente a la totalidad de los colombianos subordinados, como somos todos, a la Constitución. Pero ese no es el punto. El punto concreto es que se abre aquí un debate que no sé, digamos, cuál es la intención exacta, pero estamos votando una conciliación, oíganlo bien, una conciliación. La conciliación trae un artículo que están cuestionando, ¿de acuerdo? La conciliación no da la opción de reabrir el debate sobre el artículo, por eso no vamos a votar un artículo en particular, ni siquiera se nos permite opinar si es bueno o malo, si es jurídico o injurídico, sino tendríamos que evaluar la juridicidad de cada uno de los artículos y cada uno de ustedes fijar posición y votar otra vez impedimentos sobre cada uno de los artículos de la conciliación. Esto no tiene antecedente. Lo que está ocurriendo, representantes, es que aquí votar una conciliación no es votar el artículo individual, no hay, como lo mencioné, sino es un requisito habilitante para que se dé el quinto debate. En el quinto debate sí hay que abrir el debate individual de cada artículo y si quieren revisar su legalidad, su constitucionalidad, su vigencia, el efecto que él causa. Pero pretender aquí objetar un artículo en particular con semejante argumento es totalmente inconstitucional, antitécnico y sin precedente pretender reabrir el debate de los artículos en una conciliación. De tal manera que, presidente, le sugeriría respetuosamente a la coalición mayoritaria ayudarnos, porque aquí claramente observo una estrategia de retiro para debilitar de pronto el quórum, para evitar que aprobemos lo que ya en franca democracia y amplios debates se decidió tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, y estamos en el último requisito habilitante. Les quiero decir una cosa adicional, presidente, y es que en el Senado debatimos durante largo tiempo si valía incluso la pena hacer o no hacer la conciliación, porque tenemos 4 debates y vamos para el quinto. ¿Con cuál texto? Con el del cuarto debate. Podríamos incluso eliminar la conciliación y no pasa, en mi opinión, prácticamente nada. ¿Qué dije en el Senado sobre la conciliación? Me parece que,
Me parece que si vamos a iniciar un nuevo periodo de segunda vuelta, bien vale ponerle fin a la primera, y el fin de la primera es una conciliación de texto para que se publique y con él comencemos. Pero no, insisto mucho, no se está abriendo la deliberación sobre el artículo que se está cuestionando, y esa deliberación naturalmente se tendrá que dar en el quinto debate y en los 4 debates que restan. Por eso la posición del gobierno, me dirijo a la Corte Constitucional, a los congresistas, es que aquí no opera ningún tipo de impedimento por ausencia material de posibilidad de debatir el texto y de aprobarlo o de improbarlo. Solamente hay un requisito habilitante para definir si se acoge el texto de Senado de Cámara. Ya hay una decisión tomada hoy, esta mañana, a las 2 de la mañana en el Senado de la República, con esa norma incluida, y es lo que llega para decir sí o no al requisito habilitante para poder darle el quinto debate. Señor presidente. Muy importante, por amor de Dios, me dicen acá si aquí habría la posibilidad de incurrir en un prevaricato. Ya estamos en un nivel delirante en relación con si hay una norma penal en juego. Esto, para claridad de los televidentes, lo que están poniendo en duda es si hay una intención positiva de cometer una irregularidad para beneficio particular de uno de ustedes, y la prueba de que no existe es que no se puede ni siquiera deliberar para fijar una posición sobre un artículo en particular, que no vamos a votar en forma individual, que es como se podría llegar a votar. Y 2, presidente, porque hay 4 debates en donde podemos debatir y votar este artículo. Pregunto, ¿quién dice que este artículo va a ser parte de la reforma constitucional en el 8º debate o cualquier artículo? Nadie. De tal manera que aquí no se está consumando ninguna decisión, y mucho menos de carácter penal, sino simplemente habilitando el siguiente debate. De hecho, buena parte de los argumentos que ha presentado el gobierno, que han suscitado tanto debate en diferentes congresistas, hemos pedido un voto de confianza para que podamos avanzar en el debate en el quinto, sexto, séptimo y octavo para poder deliberar. Yo quiero terminar con lo que terminé mi intervención, la última que hice sobre este tema aquí en la plenaria de la Cámara, y es que vamos a convocar en el mes de enero las bancadas, los ponentes, para revisar el contexto de cada artículo, preparar las ponencias y venir a los debates profundos, donde seguramente ahí sí tendremos que abrir la deliberación y la votación sobre un artículo en particular, como el que se está haciendo. No hay impedimento, no hay delito en nuestra opinión. De buena fe estamos procediendo, ausente de cualquier intención de mala fe sobre el particular. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista. Escuchamos al ministro en la línea que esto todavía no está acabado, esto todavía tiene más debates y empiezan en marzo. Entonces, seguimos también en el video manejando esa misma línea, porque eso es lo que queremos resaltar, crear ese mensaje de tranquilidad, de que bajemos los ánimos, y más en estas épocas, y que se necesitan esos debates, se necesitan los debates, como también se necesitan esos consensos para todas las reformas que vienen, y romper ahora, como estaban diciendo los medios, porque inmediatamente los medios tradicionales salieron a decir que Petro y Catherine habían roto, que se rompió el pacto histórico. En fin, eso es lo que ellos también quieren y celebrarían. Dicho y hecho, el ministro dice: veo acá una estrategia de que quieren abandonar el recinto para que no haya quórum, y efectivamente, más se terminó en decirlo que empezar a irse. Veanlo. Nosotros consideramos que no es al lugar declararte impedido en una conciliación. Creo que este proyecto fue debatido y creo que se cometió el mismo error que al inicio de la discusión en plenaria. Por eso la bancada de Cambio Radical ha decidido no participar en la discusión de este proyecto, no conformar quórum, y nos retiramos en este momento del recinto para no participar en él. Bueno, representante Miranda, tiene el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Yo efectivamente también presenté un impedimento porque yo no pienso legislar a favor de votar mi reelección para el 2026. Entonces, presidente, quiero dejar constancia de que me retiro, y que así se me niegue el impedimento, no votaré la conciliación,
porque esto claramente es prevaricato y se anuncia que se va a denunciar a todo el que vote en beneficio propio con pérdida de investidura. Muchas gracias. Y antes que todo, hay que tener mucho cuidado. El gobierno tiene que estar muy atento ante tanto zorro, porque esa es la palabra, zorros que hay por ahí pendientes a ver cómo cuelan sus jugaditas y hasta hacer desestabilizar el gobierno. ¿Por qué no? Podemos esperar cualquier cosa. Entonces hay que estar muy atentos, blindar mucho cada vez que se manejen ese tipo de debates, ese tipo de conciliaciones, que no vaya a aparecer ninguna jugada que termina desestabilizando al gobierno, haciendo pensar a la gente una forma de actuar del gobierno que no es la que es el gobierno de Gustavo Petro. Obviamente no va a actuar así. Pues me fui para Twitter a buscar a Roy Barreras a ver qué decía respecto a todo esto y efectivamente se pronunció. Dice, me despierto y me dicen que hay gran contradicción en Cámara en conciliación de la reforma política. Catherine Miranda es una gran congresista, valiente y honesta, pero se equivoca gravemente y hace equivocar a la opinión. Ni gobierno, ni Ariel analiza, o sea, Ariel Ávila, que también estaban diciendo que Ariel era el que había metido este mico, ni él han metido ningún mico. Explico. La disposición de opciones de democracia interna de los partidos para proteger a los candidatos de la dictadura del bolígrafo. Hay por lo menos 3 partidos que tienen dictador que subyuga por avales hoy en día. Ojo, está desde el primer día en texto y ya fue aprobado por la Cámara. La lista cerrada no gusta a youtubers y vedettes, que son la excepción en medio de unas mayorías elegidas en el sistema clientelista lista abierta. Piensan en ellos, no en acabar el sistema de compra y venta de votos. Por eso no ven que la lista cerrada necesita democracia interna. Entre los varios mecanismos de democracia interna que debe respetar autonomía de los partidos a la reforma contempla: 1. Darle tiempo a los partidos que establezcan sus mecanismos de democracia interna. 2. Castigarlos incluso con la pérdida de personería si no se democratizan. 3. Autorizarles consultas internas, consensos, encuestas o cualquier otro mecanismo democrático si para 2026 algún director, dueño del bolígrafo, amenaza a sus congresistas con negarles el aval, podrán apelar al último resultado democrático, que es la elección anterior. Ojo, esto no sale en medios. Esta disposición está desde el principio, ya fue votada en la Cámara en primer y segundo debate por los mismos que hoy hicieron escándalo equivocados diciendo que habían metido un mico en la conciliación. Ojalá Catherine Miranda reconozca que no hay mico. Entonces, era importante recurrir también a Roy a ver qué opinión nos daba al respecto. Lo deja claro. Roy dice que no hay ningún mico y que no fue Ariel Ávila el que metió este mico. Representante Eduardo Sarmiento. Gracias, presidenta. Rápidamente, miren, es bueno poder hablarle claro a la gente. La gente no sabe qué es un proceso de acto legislativo, no sabe qué es un informe de conciliación, no sabe quiénes actúan en el informe, de qué manera, cómo se presenta. Y si uno presenta algo que se ha decidido dentro de un informe de conciliación de un acto legislativo como un mico, sabiendo que un conciliador no puede inventarse nuevas cosas, sino únicamente puede traer al texto final aquello que se ha aprobado en alguna de las 2 cámaras, o en Senado o en Cámara de Representantes. Y además, endilgarle ese supuesto mico al partido de gobierno es cuanto menos irresponsable. Y después de esa irresponsabilidad se pide respeto al partido de gobierno. Eso no es posible y no es de lo que se está hablando en las intervenciones. Respeto para todas y todos, no solo para unos. Totalmente de acuerdo. Muy irresponsable acusar al gobierno de que está metiendo micos, de todo lo que estaban acusando en ese momento al gobierno. Por eso también rescato la intervención del representante Edward. Él es del pacto histórico, pero nos aclara también bastante de lo que estaba pasando y que las cosas, como lo estamos viendo, no son así como lo estaban acusando al gobierno de meter micos. Y dele con la palabra micos, pero esa es la palabra y el tema del video.
Y listo, después de una votación eterna, yo estuve contabilizando casi 5 horas, termina el debate y viene la intervención del ministro. Este debate fue el último debate que se presenta en el año, ya los volveremos a ver hasta marzo. Entonces, pues remato también el video con la última intervención del ministro después de toda la votación y después de todas estas horas de debate, pues nos deja este mensaje. ¿Te la palabra? Ya. Aló, muchas gracias. Aló, gracias, señor presidente. Una larga sesión desde las 2 de la tarde, son las 7:29. Solamente tomo la palabra para agradecerle la dedicación absoluta de la Cámara de Representantes, que con una enorme paciencia votó más de 140 impedimentos, se retiró mucha gente en el propósito clarísimo de desbaratar al quórum, porque cuando se negaron sus impedimentos no regresaron habiendo podido hacerlo, y con esta expresión de la coalición mayoritaria del gobierno, de cada uno de los partidos, los voy a mencionar, el Partido Conservador que está aquí, el partido de la U que está aquí, un saludo muy especial a los compañeros de Cambio Radical que están aquí, a la bancada de Víctimas de la Paz que se encuentra aquí, a la representante de las comunidades afrocolombianas que están aquí, de las comunidades indígenas, a los compañeros del Partido Comunes con gran disciplina, a los compañeros, subrayo, del Partido Verde que están aquí, y entiendo el aplauso por lo que significa para ellos, al Partido Liberal que se encuentra aquí presente en forma mayoritaria, a la Liga que también está aquí, unipersonal e importante, al lado del Partido Conservador. ¿Algún otro todavía antes de referirme a ya las bancadas de paz ya están? Bueno, y a mis compañeros del partido de gobierno que nuevamente con toda esa disciplina tan grande y esa convicción profunda mantienen también vigorosa esa mayoría al pacto histórico. Un abrazo muy especial, nuestra gratitud, compañeros y compañeras. Sí, obviamente, por favor, un minuto de silencio que quisiera dejar esto, digamos, a título de constancia. Le dimos a este proyecto, tanto en Cámara como en el Senado, horas, decenas y decenas de horas, días enteros, meses trabajando en audiencias públicas, en mesas fuera del Congreso, dentro del Congreso, con los partidos políticos, con los ponentes en el Ministerio del Interior. No creo que haya habido un debate más profundo, más deliberado, más tranquilo y sobre todo, representantes, más paciente, tolerante y con profunda argumentación. Aquí se han dado argumentos a favor y en contra. Ni el gobierno ni una bancada en particular tiene la verdad revelada sobre los sistemas de partidos y electorales. En el mundo entero hay un método científico para determinar las reglas electorales, que es el ensayo-error. Se propone una medida, se prueba frente al pueblo y si no sirve se cambia, se ajusta. Y aquí estamos ajustando y proponiendo ajustar un sistema electoral para que se modernice y se profundice la democracia. Yo quiero esta lista cerrada que fue tan atacada, pero que va a volver a ser revisada en la próxima vuelta con 4 debates. Les quiero decir que esta noche, en un rato, en Pregunta Yamit voy a explicarla en detalle y mañana también seguramente, porque defino básicamente la intención del presidente Gustavo Petro, que no es atacar a ningún partido, sino modernizar. Una lista cerrada, con una democratización de los partidos que nos lleva a la modernización interna, con paridad y alternación, garantizan que la mujer en Colombia va a ocupar el 50% de las curules en todas las corporaciones públicas en un futuro no remoto. Va a permitir esta reforma que haya financiación pública 100% contra el dinero, el efectivo de la mafia y del clientelismo que se toma muchas veces la política. Lo que ustedes han hecho, congresistas, es entregarle a Colombia un mensaje de cambio. Es un mensaje de cambio que no avergüenza, sino que nos enorgullece con las mayorías que aquí se han expresado. Un mensaje de cambio que lo único que pretende, con la mayor buena fe y transparencia, es profundizar la democracia y legitimar la política en Colombia. El pacto histórico es un ejemplo
en las pasadas elecciones. Con lista cerrada, ganó las elecciones mayoritariamente. Con paridad, trajo de 20, 10 mujeres, jóvenes, indígenas, campesinos. Esa es la política que estamos expresando al país. Cada partido definirá cómo compone sus listas en su sistema democrático. Pero termino diciéndoles, porque hay muchas cosas más que resaltar en esta decisión que ustedes acaban de tomar, que me he comprometido en el Senado y lo hice ya en la Cámara, a convocar en enero a los partidos, a las bancadas, a los voceros de cada partido, a los ponentes, para que volvamos a deliberar artículo por artículo, para que revisemos. Aquí se dio una polémica en relación con la legalidad o constitucionalidad de un artículo dentro de una conciliación que venía del Senado. Ojo con esto. La Cámara en comisión primera había rechazado ese artículo, es decir, esta misma Cámara había rechazado el artículo y se vinculó en la conciliación que venía del Senado, es decir, ustedes se habían pronunciado en contra de un artículo por el que intentaron declararles recusaciones, impedimentos, etcétera, y ustedes ya habían negado esa opción. Pues esa opción no estuvo en debate hoy porque una conciliación no permite reabrir los debates sobre los artículos puntuales, por eso ustedes no pudieron intervenir para votar sobre ese artículo en particular. La votación que hoy se registró en relación con la conciliación finalmente escoge un texto que pasa al quinto debate, es decir, al primer debate de la segunda vuelta. En esa segunda vuelta vamos a revisar nuevamente el contenido incluso de ese artículo frente al país, de tal manera que profundidad, democracia, tolerancia y sobre todo, como gobierno, como bancadas mayoritarias de la coalición, extendemos la mano a los críticos para que ellos ojalá la tomen en una profunda deliberación democrática para hacer de esta reforma una modernización y profundización de la democracia. De eso se trata el cambio y por eso agradezco, presidente, a usted, a la mesa directiva, su paciencia, su transparencia, su apertura democrática, que habló todo el que quiso hablar y fundamentar su crítica o su defensa. A todo el cuerpo de secretaría, a los ponentes, a nuestro ponente líder, en este caso que está aquí conmigo, a los conciliadores, por aquí estaban los demás conciliadores, les doy la gratitud a todos del gobierno y a nombre del pueblo colombiano que votó en millones porque trajéramos este tipo de instrumentos para la modernización de la política en Colombia aquí al Congreso. Muchas gracias. Quiero terminar simplemente pidiéndoles a la mayoría, por favor, vienen proyectos de conciliación sobre el derecho a vivir sin hambre, la manera como podemos combatirla y otros proyectos de gran interés del propia iniciativa del Congreso. Yo anuncio que me quedo aquí por solidaridad con esos proyectos y con los congresistas que tienen en la agenda más proyectos de interés nacional. Mil gracias a todos y a todas ustedes por esta expresión democrática del día de hoy. Nos queda bastante más claro a que sí. Aquí lo que queremos resaltar es nuestra convicción de que las cosas que se están haciendo bien, que son pasos lentos pero pasos firmes que se tienen que dar. El año entrante es un año muy importante, vienen las reformas, todos esos debates de reformas, pero también vienen las elecciones donde esa coyuntura hay que tener bastante cuidado que no termine afectándose la coalición de gobierno y por ende todos los proyectos de reformas que necesitan el país en estos 4 años de gobierno de Gustavo Petro. Y ya, para terminar el video, un tuit de Catherine Miranda que pone como la opinión de Gustavo Petro. No la habíamos visto, Gustavo Petro no ha publicado nada, pero Catherine hace mención a él. Ojo, la crítica siempre permite no cometer errores o los disminuye. Es lo que permite avanzar. Si tienes un pensamiento unánime, estás muerto. Palabras de Gustavo Petro frente a las críticas que recibe el gobierno por parte del partido Alianza Verde. Grande, Petro. Grande. Bueno, mi querida comunidad, hasta aquí este video. Nos vemos en un próximo video. Como siempre, un abrazote ancestral desde la distancia. Gracias, miles de gracias. Muchas bendiciones para todos ustedes y hasta la próxima.